Mi nombre es Neila Mosquera, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy voy a estar explicando lo que es la estructura de la entrevista psicológica y la historia clínica. El psicólogo trabaja en diversas áreas y siempre parte por la entrevista inicial. Esta entrevista sirve para recabar información sobre el paciente y sobre la personalidad de este y así poder profundizar en diferentes temas y en la problemática por la que está pasando el paciente en ese momento. Antes de iniciar el proceso de la entrevista se deben tomar en cuenta algunos aspectos u objetivos. Lo primero es analizar la información previa del paciente antes de iniciar la entrevista. Lo segundo sería construir una guía de preguntas importantes para obtener información. Y lo tercero sería buscar un lugar cómodo para el paciente. Bien, la estructura de la entrevista parte desde la apertura. En la apertura el psicólogo debe presentarse, explicarle al paciente su especialización y su experiencia en la psicología clínica. Una vez hecha la presentación, el psicólogo debe dar el principio de confidencialidad porque es un derecho que debe garantizarle, un deber que debe garantizarle al paciente que todos los datos almacenados o obtenidos y toda la información que dé el paciente en la sesión terapéutica serán totalmente confidenciales. También viene, después de la presentación del principio de confidencialidad, viene el motivo. Son las razones por las que el paciente está en este proceso terapéutico que va a ser el inicio del tema de la sesión, y normalmente este motivo se convierte en alguna queja, en algunas molestias que tiene el paciente. Después del motivo viene la identificación. Esta es la fase donde el psicólogo va identificando los comportamientos y los pensamientos del paciente, y que viene siendo ya el tema previo explicado por el paciente en el motivo. Después vienen las expectativas. En esta fase el paciente expresa qué espera de este desarrollo, de este proceso terapéutico en el que está inmerso. Una vez superado todos estos puntos, viene el cierre. Es aquí donde el paciente ya hace notas o completa las notas que haya tomado en la entrevista. Bien, para obtener o tener una entrevista con éxito, el psicólogo debe tomar en cuenta algunos aspectos o algunas características. El ser cálido. El psicólogo debe, desde un principio, debe recibir al paciente de manera positiva. También está la empatía, que el psicólogo debe ser empático, que es ponerse en el lugar de otro. Es aquí donde usamos el término disociación instrumental. Es aquí donde el psicólogo se muestra cercano en algunos aspectos, pero distante en otros. El psicólogo debe mostrar habilidades de comunicación, debe ser receptivo y debe dejar hablar al paciente, también escucharlo. Debe también tomar en cuenta la honestidad, que aquí el psicólogo debe trabajar de manera coherente y con sus principios y valores. Una parte importante a la hora de la entrevista son las preguntas que se van a hacer, que se van a formular al paciente, y están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que ya están previstas para obtener información, que son como las preguntas más importantes a la hora de obtener información del paciente sobre el tema en el que se está profundizando. Y están las preguntas abiertas, que aquí el psicólogo tiene como que más libertad de administrarlas y crearlas, y también para obtener información sobre la personalidad del paciente. Clínica para la identificación de signos y síntomas.
para el examen mental. Estos representan la base para el estudio o el diagnóstico del paciente. Nos dan un marco referencial en cuanto a los diversos procesos psicopatológicos para ordenarlos, clasificarlos y describirlos, y todo con el fin de realizar un estudio completo sobre la anamnesis del sujeto y evaluarlo. La historia clínica intenta responder a la pregunta: ¿cómo se convirtió el paciente en la persona que tengo ante mí ahora? Esta historia clínica contiene los datos generales como nombre, apellido, edad, sexo, estudios, estado civil, también los datos de los progenitores. También está el motivo de la consulta, que son las razones por las que el paciente está en este proceso de terapia. Están los antecedentes del paciente, como los problemas psicológicos que ha atravesado el paciente anteriormente, los datos del pre, el peri y postnatal, el desarrollo psicomotor y del lenguaje. También están los datos de alimentación y de hábitos de sueño. También contiene el perfil social, que son las relaciones sociales que tiene el paciente, como son los amigos, la pareja, los familiares, compañeros de trabajo. Y también se encuentran los datos de las relaciones que ha tenido a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Están también los datos de la personalidad, donde se describen las características psicológicas más relevantes. Está la historia familiar, que son los datos relevantes sobre la familia del paciente. Explicada la parte de la entrevista y de la historia clínica, viene la parte del examen mental, que recolecta datos que evalúan el estudio mental del paciente y está orientado a detectar signos y síntomas de un determinado sujeto. Las características que se estudian en el examen mental son la apariencia general y la actitud del paciente, el estado de conciencia, el estado de ánimo, también la actividad motora, la asociación de flujo de ideas y de características del lenguaje, también como el pensamiento y la memoria. Bueno, esta fue toda la explicación por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.